proteínas de las que yo me estoy alimentando. Esa es la función exocrina. Cuando yo hablo de la función endocrina es porque voy a producir ciertas sustancias que son las hormonas. Y las hormonas se producen en ciertos grupos celulares específicos. Si bien es cierto, el páncreas es una glándula pequeña que mide 20 centímetros aproximadamente y puede medir no más de 80 gramos, se encuentra a nivel retroperitoneal, pero cumple muchas funciones importantes. Al tener dos específicas, la exocrina y la endocrina es la encargada de producir diferentes hormonas en diferentes tipos celulares, ¿correcto? Y acá, como su compañero mencionó, el islote de Langerhans va a tener diferentes tipos celulares como las células beta, que es la que me va a producir la insulina, la alfa, que es la que me va a producir el glucagón, las células delta, que me van a producir hormonas similares a la hormona de crecimiento, y las células polipeptídicas pancreáticas, ¿correcto? Que principalmente va a producir a nivel vesicular contracciones. Entonces yo voy a tener diferentes tipos celulares que me van a producir hormonas. ¿De qué nos vamos a encargar hoy día o vamos a valorar o a estudiar? Es las células beta. Las células beta son las que van a producir la insulina. ¿Y para qué es la insulina? Es justamente lo que ustedes dicen, es para regular los niveles de glucosa. ¿Y cómo regulo los niveles de glucosa? Ustedes cada vez que comen o consumen alimentos, su glucosa sube, pero la glucosa no se mantiene constantemente elevada. ¿Por qué? Porque yo necesito meter la glucosa dentro de la célula. Y de eso se va a encargar la insulina. La insulina lo que hace es meter la glucosa dentro de la célula, ¿ok? ¿Cómo se produce la insulina? Ya mencionaron, las células beta. Las células beta tienen ciertos procedimientos que se va a producir o a estimular cuando yo tenga glucosa elevada en sangre. Recuerden, valores normales de glucosa menor de 100. Algunos dicen de 60 a 99, otros dicen de 70 a 99. Menos de 100. ¿Correcto? Menor de 60 ya es hipoglicemia. ¿Ok? Mantengan ese rango de valores. Actualmente ya son menores. Antes se decía que era hasta 100, ahora es menor a 100, es decir, hasta 99. Para que se forme la insulina, primero debe haber estímulo. El estímulo es el incremento de la glucosa en sangre, ¿correcto? Es la hiperglicemia, es decir, cuando yo ingiero algún tipo de alimento. ¿Qué sucede en la célula beta? Primero, en ciertas organelas, porque es una célula, tiene organelas, el retículo endoplásmico rugoso en estas vesículas va a producir a nivel de las proteínas, dice, ok, necesito que se empiece a formar insulina y lo que hace es formar primero la preproinsulina. Recuerden que la insulina, al ser una hormona, es una proteína y una proteína está unida por aminoácidos o está conformada por aminoácidos. Una preproinsulina es el primer paso que yo voy a tener cuando sale del retículo endoplásmico. Pero una preproinsulina no tiene actividad biológica. O sea, no, yo tengo que seguir cortando esta insulina, esta preproinsulina. Posteriormente, en el aparato de Golgi, esta se va a seguir cortando y ya no va a ser una proteína de 104 aminoácidos, sino de 84. Y a esto se le denomina proinsulina. Y la proinsulina todavía sigue siendo una proteína o una hormona que no tiene actividad biológica. Luego, como su compañera también lo mencionó, a nivel del aparato de Golgi, pues yo ya voy a tener este corte o esta mayor separación de la proinsulina, donde se va a convertir en insulina y en péptido C. Esta insulina ya formada, con sus cadenas A y B, es la que se encuentra activa. Esta actividad de la insulina, esta insulina que es biológicamente activa, es la que se va a depositar en estos gránulos beta. Y una vez listas, mediante el estímulo de la hiperglicemia, como lo mencionó Jamie, pues por medio de exocitosis va a ser liberada. ¿Cuándo? Cuando yo tenga glucosa elevada en sangre. Entonces, tengo ciertos pasos que van a ocurrir en la célula beta para producir insulina. No es que ya se estimula y sale la insulina como se le dé la gana, no. Tiene pasos que se van a dar tanto en el retículo endoplásmico rugoso, en el aparato de Golgi, y los gránulos beta me van a ayudar a almacenar esta insulina. ¿Ok?
¿Me dejo entender hasta acá? ¿Está claro? Ok. Entonces, ¿qué va a suceder? Como ustedes bien dijeron, pues el estímulo principal para que se produzca insulina es la hiperglicemia. Entonces, la célula beta del páncreas empieza a trabajar para producir insulina. ¿Con qué objetivo? Una vez que se secreta la insulina, que va a actuar a todo nivel celular, a todo nivel corporal, voy a tener que estas van a ingresar. ¿Quién necesita insulina? A ver, Yamil, ¿quién necesita insulina en el cuerpo? Yamil, ¿quién necesita insulina en el cuerpo? No sé. Esther, ¿quién necesita glucosa en el cuerpo? Perdón, estaba mal la pregunta. ¿Quién necesita glucosa en el cuerpo? Esther. Sería el intestino. El intestino. ¿Quién necesita glucosa en el cuerpo? Cuando ustedes hacen ejercicio, ¿quién necesita glucosa en el cuerpo? El músculo. El músculo. ¿Para qué? ¿Para qué, Melissa? Para producir ATP, energía. Para producir energía. Entonces yo necesito glucosa en el músculo. Perfecto. ¿Dónde más necesito glucosa? En el cerebro. En el cerebro. Muy bien. ¿Dónde más? En los eritrocitos que sirven como combustible la glucosa. Muy bien. ¿Dónde más? En el sistema nervioso central. Ya dijimos cerebro. ¿Qué más? El hígado. El En el hígado. riñón. Y en los adipocitos. Por eso es que ustedes siempre van a ver función hepática, función muscular y adipocitos cuando hablamos de la insulina. La insulina como tal lo que va a hacer es tratar de meter la glucosa a los diferentes tipos celulares, ¿correcto? Esa es su principal función. Por eso es que te dice acá a todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque yo necesito glucosa para generar energía, para almacenar energía, para que funcionen o para que haya síntesis de proteínas, para que haya también síntesis de triglicéridos, de ácidos grasos. Entonces, la glucosa me va a ayudar a generar muchas cosas, pero va a depender de qué? De la función de la insulina. Cuando yo tengo una insulina incrementada, yo lo que voy a hacer es que la captación de glucosa a cualquier tipo celular sea mucho más rápido. Es decir, que la glucosa entre a la célula. Uno, que incremente la glucosa para generar energía. Yo voy a necesitar energía a todo nivel y a todo tipo celular. Por eso es que genera ATP. Incremento de pasar de glucosa a glucógeno, es decir, necesito mantener estos depósitos importantes cuando no esté comiendo nada. Mejora, ¿qué más? Mejora la síntesis de proteínas. ¿Mediante qué? Mediante un incremento de absorción de aminoácidos. Incrementa la producción de triglicéridos o la síntesis de triglicéridos a nivel de los adipocitos, que es importante, pero yo no siempre voy a tener la insulina actuando. Es por eso, perdón, que hablan de una homeostasis. Homeostasis quiere decir que yo voy a tratar de mantener en el cuerpo un equilibrio. Cuando yo tengo la glucosa elevada, se estimula para que se produzca insulina. Lo que hace la insulina es meter la glucosa a las células para que nuevamente la glucosa en sangre se mantenga dentro de los rangos normales. Y estamos hablando de valores menor de 100. ¿Ok? Entonces, esa es la función importante de la insulina, meter la glucosa en la sangre. ¿Qué sucede en el diabético? ¿Qué sucede en el diabético, Melissa? Hay resistencia a la insulina. No ¿Qué? se puede transportar la glucosa hacia el músculo y por lo tanto queda en la sangre y eso causa una hiperglucemia. Una hiperglicemia, correcto. Entonces yo, ¿por qué se ha estudiado? No mucho acá, todavía ya. Cuando nosotros hablamos de los valores
para nosotros la glucosa es importante. Para mí determinar insulina no es tan fácil, pero sí la glucosa. Es lo que íbamos a hacer en práctica. Creo que José había sido el amigo elegido, donde íbamos a dosarle primero cuánto tenía de glucosa. Lo ideal es siempre tomar una glucosa en sangre, pero en este caso lo íbamos a hacer de manera capilar, es decir, tomarle un pequeño estímulo, perdón, una muestra del dedo, y lo que íbamos a valorar es cuánto tenía José en sangre en ciertas horas de ayuno, que es súper importante, ¿no? Para yo poder valorar los niveles de glucosa, yo tengo que tomar en ayunas. Es por eso que se denomina así. La Asociación Internacional para Estudio de Diabetes o la Asociación Americana para Estudio de Diabetes establece estos 3 criterios. Normal es cuando es menor de 100, prediabetes es cuando es de 100 a 125 glucosa en ayunas, y lo que se recomienda es que sea por lo menos 2 glucosas en ayunas, ¿ok? Y diabetes es cuando yo tengo mayor o igual a 126, a más, ¿sí? Entonces, recordar estos valores: normal, menor de 100, prediabetes entre 100 y 125 y diabetes de 126 a más. ¿Por qué? Ya se ha establecido que incluso tener glucosas altas sin necesidad de ser diagnóstico de diabetes, ya se ha visto que existe daño a nivel cardiovascular, es decir, me va a producir ciertas lesiones a nivel cardiovascular, enfermedad coronaria o riesgo de stroke. Entonces, yo sí necesito reconocer, no siempre al paciente diabético, sino el que está antes, porque yo esto lo puedo revertir. De diabetes no. ¿Yo puedo mejorar la prediabetes? Sí, dándole tratamiento, cambio en estilo de vida, y estos riesgos me van a minorar mucho. En un diabético y es algo crónico, no regresiona. Entender esa gran diferencia, porque ya se ha visto mucho riesgo en las personas que ya tienen niveles altos de glucosa. Y cuando hablamos de niveles altos, sin necesidad de ser diabetes, es cuando tenemos valores entre 100 a 125. Entonces, para yo decir que tengo un paciente diabético, no solamente necesito la glucosa en ayunas, sino también existen ciertos criterios. Dentro de ellos, valorar la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es aquel valor que se va a dar cuando yo le tomo al paciente y me dice, algunos pacientes son muy astutos y hacen dieta un par de días o no comen nada el día anterior y tienen una glucosa en ayunas normal. Pero la glucosa, la hemoglobina glicosilada, me establece cómo he estado manejando su glucosa esos pacientes en los 3 meses anteriores. Me da un promedio. Es por eso que la hemoglobina glicosilada me dice que si es mayor a 6.5, yo digo que es un paciente con un criterio de diabetes. Glucosa mayor o igual a 126, que ya lo hemos mencionado, en ayuna, y lo ideal es tomar 2 glucosas. Una glucosa mayor o igual a 200 al azar. Perdón, mayor a 200 luego de una carga de 75 gramos de glucosa durante un test de tolerancia. O una glucosa al azar mayor o igual a 200 más asociado a síntomas, es decir, al paciente ya no se lo toma en ayunas, se lo toma en cualquier momento del día, tiene más de 200, pero además el paciente tiene mucha sed, tiene muchas ganas de orinar, tiene mucha hambre y encima baja de peso. Entonces, todo esto hace que el paciente tenga ciertos criterios importantes. Es por eso que yo, como me decía algún colega antes, pues nosotros no debemos hacer diagnóstico que todo el mundo sabe, es decir, un paciente que viene descompensado, un paciente que viene con estos síntomas, sino yo debo, para mí es muy importante poder identificar a las personas que tienen este riesgo, y es justamente para eso me sirve el test de tolerancia a la glucosa. Lo que íbamos a hacer con José era tomarle la glucosa en el periodo de ayunas, que creo que iban a ser unas 4 horas como mínimo. Lo ideal que sea un periodo de ayunas de 8 horas, pero íbamos a valorarlo un poco. E íbamos a ver después de carga de glucosa. ¿Y qué carga de glucosa le íbamos a dar? Pues era básicamente dulces, y era dentro de las bebidas más azucaradas que hay, el frugos y la gaseosa. Entonces le íbamos a dar eso para ver cada 30 minutos cuánto incrementaba, cuál era su curva de glucosa. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se hace esta prueba de glucosa? A ver. ¿Cómo se hace esta prueba de glucosa? Heidi, ¿cómo se hace este test de tolerancia a la glucosa? Se pincha, o sea, nos pinchamos la yema del dedo con una aguja pequeña y se recoge una muestra de sangre. No, test de tolerancia a la glucosa.
Ah, ¿Cómo se hace el test de tolerancia a la glucosa? Gino, ¿cómo se hace el test de tolerancia a la glucosa? Un shot de glucosa, ¿cómo es eso? ¿Cómo le das un shot de glucosa? A ver, ya, José. Melissa, Sí, profesora. Primero se toma, bueno, al paciente su glucosa en ayunas para tener bueno, el ayuna basal. Y de ahí lo más retenidos le damos 75 gramos de glucosa disuelto en agua. Lo va a tomar en un lapso de 5 minutos, 5 o 10 minutos. ya. Y de ahí bueno, se esperan media hora, luego una hora, luego o 2 horas, y se devuelve a tomar la glucosa. Y de eso debemos tener los parámetros para ver. También existen parámetros en eso, en el que, si no me equivoco, cuando es menor de 140, es una persona normal que no tiene diabetes. Si es de 140, 100, no, a 200 me parece, es prediabetes, y más de 200 es diabetes. Correcto. Cuando yo le doy la carga de glucosa al paciente o a la persona, correcto, ¿vamos a tener una glucosa elevada en sangre? Sí. Pero ¿qué vamos a necesitar? Nosotros, ¿cuánto tiempo después que consumimos o le damos la carga de glucosa, cuál es el valor máximo? ¿En cuánto tiempo se observa un valor máximo? Más ¿No o es la menos media hora? una hora. El aumento de la glucosa en sangre después de una carga de glucosa, que es el test de tolerancia, el valor máximo lo podemos observar, perdón, a la hora. Entonces, la insulina, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a liberar y va a incrementar, va a hacer que la glucosa ingrese a sangre para yo poder medir estos parámetros. ¿Qué va a suceder 2 horas después? ¿Cuánto yo debería alcanzar mis niveles normales? Más o menos 2 horas, 2 horas y media algunos. Yo debería alcanzar, o sea, la insulina debe ser capaz de meter la glucosa en sangre máximo en 2 horas, no más. ¿Ok? ¿Por qué? Porque quiere decir que la insulina está funcionando de manera adecuada. ¿Sí? La insulina tiene un ritmo para ser secretada, ¿correcto? No sé si se acuerdan. La insulina necesita eh, tener, es como que si yo les digo, tiene ciertos estímulos que hace que tenga un pico máximo, y ese pico máximo normalmente es después de que yo he tenido una carga de glucosa a la hora. Y luego hace que que la insulina meta la glucosa a la célula, y esto no debe demorar más de 2 horas o 2 horas y media. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a tener a esto se le denomina, tiene un nombre, la curva bifásica de la insulina. Cuando la carga, uno come inmediatamente, la insulina se dispara. Luego viene la fase 1, que es la más alta, luego tiene una decadencia, tiene una caída, y luego tiene una meseta. En esta meseta es donde va a tratar justo a las 2 horas, más o menos, tratar de disminuir la cantidad de insulina, la cantidad de glucosa que yo tengo en sangre. Entonces, la producción de insulina es súper importante para yo mantener mis niveles de glucosa en sangre. Y la manera de estudiarlo es con la prueba de tolerancia a la glucosa oral, que normalmente se hace en adultos, en una persona despierta, se hace de manera rutinaria, pero en una persona que no se encuentre en un proceso agudo, ¿ok? Y eso es súper importante. Me ayudaría cuando yo tengo, por ejemplo, personas con factores de riesgo, que son obesos, que tienen clínica de resistencia a la insulina, como por ejemplo la presencia de acantosis nigricans, o es una persona con sobrepeso u obesidad que tiene antecedentes de diabetes mellitus importante. Y eso a mí me ayudaría muchísimo para poder hacerle la prueba de tolerancia a la glucosa.
Generalmente es oral. Existen algunas pruebas endovenosas, pero en realidad no es tema de lo que vamos a hablar ahora. Es principalmente que ustedes tengan que la test de tolerancia se hace de manera oral. El valor más alto, recuerden, cuando yo hago el test de tolerancia es a la hora y aproximadamente casi a las 2 horas, los niveles de glucosa, los rangos de niveles de glucosa deben encontrarse dentro de los valores normales. Cuando yo tengo glucosa elevada, correcto, más de 200, algunos dicen más de 180 miligramos por decilitro, pues existe al momento de miccionar, pues yo voy a tener que va a ocupar más cantidad de receptores y pues lo que va a hacer es se va a empezar a filtrar mayor cantidad de orina, perdón, mayor cantidad de glucosa por orina. Y cuando yo tengo esos pacientes con diabetes, yo puedo tener glucosa en orina y voy a observar glucosuria, que es lo que nosotros también podríamos valorar en este tipo de pacientes, es la presencia de glucosa en orina. Entonces, un paciente diabético no solamente tiene glucosa alta, sino también puede tener presencia de glucosa en orina. Y eso es algo que nosotros también visualizamos. Y eso íbamos a valorar también en José, que aparte de darle líquidos, íbamos a valorar si había o no había presencia de glucosa en orina. ¿Ok? Entonces, ahora les voy a mostrar, acá tengo unas curvas que para que ustedes puedan tener una idea de qué es lo que sucede en diferentes escenarios. Acá está. Me avisan cuando puedan ver mi pantalla, por favor. Ok, ya estoy proyectando. ¿Ven mi pantalla? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, doctora, sí se ve. Sí, ya. Acá está. Pues bien, esta es una curva de glucosa oral de glucosa en una persona normal. ¿Qué es lo que íbamos a hacer? Pues tomar siempre, recuerden, un basal. Y imagínense que hubiera tenido 90 después de una carga de glucosa, más o menos, acá está, esto de acá es valor de glucosa en el eje de de la Y y en el eje de las X vamos a tener los valores en el tiempo. Valores de glucosa en el eje vertical y en el horizontal los valores en el tiempo. En el basal tenemos 90 en una persona normal. Cuando nosotros le damos una carga de glucosa, miren a la hora cuánto puede llegar. Puede llegar hasta 150, pero recuerden que en este tiempo ya se está empezando a secretar insulina. Y la insulina luego empieza a meter a la glucosa en las diferentes células, ya sea como almacenamiento, para formar energía, etc. Luego la glucosa progresivamente en sangre va bajando hasta que a las casi un poquito más de 2 horas, acá estamos hablando de hora y media, pues 2 horas y media, vamos a encontrar los niveles de glucosa en valores normales. Y acá obviamente en este tiempo nosotros no vamos a ver glucosa en orina porque no ha ocupado todos los receptores a nivel urinario, a nivel renal. En un paciente con diabetes, pues es distinto. Al inicio podemos tener glucosas mayores en ayunas, mayores a 100. ¿Cuánto es diagnóstico mayor a 100 en ayunas? Helen, ¿cuánto es diagnóstico de diabetes en pacientes ¿cuántos son valores de glucosa en pacientes con diabetes? ¿Mayores a 100? No. Mayor a 126. 126. Mayor o igual a 126, yo ya puedo decir en ayunas, paciente con diabetes, ¿ok? Entonces yo tengo, en este paciente tenía 200, eso es algo más claro, en ayunas. Miren cuando le dan una carga de glucosa, sube la glucosa, habíamos dicho que tiene un pico máximo de glucosa a la hora, 350, y luego va bajando, a pesar de que hay insulina, no llega a concretar valores normales, llega acá tenemos mayor a 200, 235. Entonces sí es importante valorar qué tipo cómo se comporta la curva cuando es una persona normal, como en esta de acá, con valores menores, a lo que es una persona con, ya en este caso, un diagnóstico de diabetes, ¿sí? ¿Qué es lo que además observamos? Pues vemos que en este paciente ya tiene, a pesar de tener una glucosa basal,
elevada, pues vamos a ver evidencia de glucosa en orina, ¿correcto? En una persona sana no teníamos glucosa en orina, pero sí hay glucosuria en una persona diabética. Acá solamente para comparar, en una persona con diabetes, la curva es muy similar. La diferencia es la presencia de los valores. Acá son valores muy altos y la insulina no es suficiente para llegar a meter toda la glucosa en las células. Por lo tanto, yo voy a tener todavía valores en más de 200 elevados. En este caso, 225. ¿Sí? En una persona con diabetes, pues hacer la curva de tolerancia ya tenemos un diagnóstico, pero es para darles un ejemplo. Ahora, hay ciertas circunstancias en las cuales yo puedo decir, ok, yo puedo tener una persona con un valor normal de glucosa basal que tiene su pico probablemente a la hora, bueno, en este caso es antes de la hora, hace el pico más alto, pero dense cuenta que si bien es cierto, casi a las 6, más de 2 horas, a las 3 horas acá se está volviendo valores normales. A las 2 horas no llega a completar, no llega a tener valores normales de glucosa. Esto significa que si bien es cierto tenía glucosa en ayuna normal, vemos que va disminuyendo la glucosa, a las 2 horas todavía no es muy fidedigna, el valor no llega a tener valores normales. A esto se le denomina retraso en la curva, es decir, que la glucosa todavía no es suficiente. Puede verse en algunas eventualidades, incluso en algunos pacientes hay que volver a hacerle este procedimiento luego de unos meses, porque a estos pacientes que tienen retraso en la curva de tolerancia a la glucosa son factores de riesgo para que desarrollen diabetes en un futuro. Entonces sí es importante valorar, incluso en las pacientes gestantes, no solamente podemos tener quizás retraso en la curva, sino un test de tolerancia. Es muy importante hacer un test de tolerancia para hacer esta diferenciación, si es una paciente diabética o es una paciente con prediabetes o es una paciente normal. Ya existe mucho riesgo a este nivel. Y a veces no hacen valores tan precisos, pero sí se observa un retraso en la curva. Un retraso en la curva oral de la tolerancia oral a glucosa significa que yo no llego a encontrar los valores normales a las 2 horas. Se llega a normalizar, pero más allá de las 2 horas, 2 horas y media, incluso hasta las 3 horas. Eso se le llama retraso en la curva. Entonces sí es importante valorar de todas maneras a este tipo de pacientes y hay que hacer seguimiento, ya que pueden ser pacientes con factores de riesgo que a la larga me pueden desarrollar enfermedad. ¿Ok? Eso es por un lado. Por otro lado, ¿dónde estás? Acá. Ya hemos visto esto. Y esto es lo que nosotros vamos a tener cuando hablamos pacientes con, cómo yo valoro a los pacientes con test de tolerancia a la glucosa. Primero hemos mencionado, recuerden acá está en gramos por litro y nosotros normalmente manejamos miligramos por decilitro, por eso es que se multiplica por 100. Paciente, a toda persona que se le toma una glucosa en ayuna en sangre yo debo de tener valores normales menores. Acá decía 110 y actualmente ya es menor a 100. O sea, yo tengo valores normales de glucosa entre 60 hasta 99. Cuando yo tengo de 100 a 125, es una glucosa alterada en ayunas. Si yo tengo una glucosa mayor o igual a 126, yo debo de repetir y si tengo dos valores mayor o igual a 126 un paciente en ayunas, yo hago el diagnóstico de diabetes. ¿Qué sucede cuando yo le hago el test de tolerancia a la glucosa? Yo le doy la carga de glucosa de los 75 gramos y valoro al paciente y puedo tener 3 escenarios. Uno, que me tenga valores menores a 140. Yo digo, ok, es una persona con valores dentro de los rangos normales. Que yo tenga valores entre 140 y menor a 200. Yo tengo un paciente que tiene un test de tolerancia a la glucosa alterado y es un paciente con prediabetes. Y si yo tengo mayor o igual a 200, yo digo que es un paciente, ya no hablamos de sospecha, hablamos de paciente diabético. Entonces, ¿para qué me sirve el test de tolerancia a la glucosa? Para estos pacientes que tienen glucosa alterada en ayunas, ¿será o no será diabetes? ¿Tiene riesgos? ¿No tiene riesgos? Me ayuda a poder diferenciarlos y decir, no, es un paciente que probablemente no hizo una ayuna adecuada, hay que seguir valorando si hay factores de riesgo y controlarlo. O digo, es un paciente normal,
o tiene un test de tolerancia a glucosa alterada o es un paciente diabético. ¿Me dejo entender? Basta con en este ya es de algunos años, acá mencionaban que hay que volver a hacer una segunda prueba de test de tolerancia. En general, con una prueba de test de tolerancia es suficiente. Lo que sí necesitamos por lo menos tomar 2 veces es cuando yo tengo una glucosa mayor o igual a 126, 2 veces en ayunas, yo de frente hago diagnóstico de diabetes mellitus. Pero si aún así no me sale muy certero los valores, yo le puedo hacer, perdón, un test de tolerancia oral a la glucosa. Y puedo tener 3 escenarios: que tenga un paciente normal, que probablemente no haya hecho una ayuna, como yo le había mencionado, que tenga un paciente ya con un diagnóstico de test de tolerancia oral a la glucosa alterada, o que sea un paciente diabético. Para eso me sirve el test de tolerancia a la glucosa. Recuerden que este examen debe de hacerse en personas que están despiertas, que puedan recibir órdenes porque tienen que deglutir. Hay prueba también endovenosa, pero en este caso es la prueba oral. ¿Sí? ¿Ya? No sé si hasta acá hay alguna pregunta, duda, sugerencia, acotación. ¿Está claro? Es importante que en este caso nosotros veamos eh, cómo se incrementa la glucosa y cuáles son las principales funciones de la insulina. Uno dice, no, pero es un paciente que tiene glucosa alta. Acá la función que se valora es la alteración que produce la insulina, disminución. Es como si una persona tiene concentraciones de glucosa por mucho tiempo, pues las células betas van a empezar a producir mayor cantidad de insulina y esto en algún momento va a llegar a ser insuficiente. Es como si las células beta se cansaran y ya no produjeran mayor cantidad de insulina. Eso es lo que sucede. Llega un momento en que esta cantidad de insulina llega a ser insuficiente por la alta carga de glucosa que la persona va a tener y es insostenible. O sea, las células beta, su estímulo es la hiperglicemia. Y si yo constantemente voy a tener glucosas elevadas en sangre, pues las células beta van a estar trabajando 24/7, 24/7, y esto hace que en algún momento estas células beta llegan a ser insuficientes. Es por eso que empiezan a haber ya episodios de glucosa y pues es lo que se observa en los pacientes diabéticos. Las hiperglicemias o las glucosas elevadas en sangre generan lesiones microangiopáticas y macroangiopáticas, es decir, en vasos pequeños y en vasos grandes. Es por eso que ustedes van a ver todas las complicaciones que suceden en una persona diabética. El pie diabético que se quedó, que produce ceguera, el paciente con insuficiencia renal que llega a hemodiálisis, que el paciente que puede tener infarto o cardíaco o que tenga una enfermedad cerebrovascular. Por eso es muy importante valorar y tratar de mantener los valores de glucosa dentro de los valores normales. Eso es algo súper importante. Nosotros no podemos valorar o no hacer nada si la glucosa, perdón, si la insulina no actúa bien. Recuerden que la insulina tiene muchos efectos importantes. Tiene efectos a nivel eh, de del adipocito, de las células musculares y de las células hepáticas. Entonces, cuando ustedes hablen de insulina como tal, si bien es cierto, tiene efecto a todo nivel, estos órganos van a ser los principales. Acuérdense del tejido adiposo, del tejido muscular y del tejido hepático. ¿Por qué? ¿Qué habíamos dicho en el músculo? ¿Qué necesita el músculo? Que ingrese glucosa para energía, que haya una mayor cantidad de formación de proteínas, que es algo súper importante, y lo que hace la insulina es que mejore esa captación de aminoácidos para formar proteínas. En un paciente diabético, usted, ¿por qué baja de peso? No solamente es grasa, sino que ya no va a formar adecuadamente proteínas importantes para nosotros. Y eso es a nivel muscular. A nivel hepático, pues también el tema de la formación de depósitos como glucógeno nos va a ayudar. Mejora también la síntesis de lípidos y proteínas. A nivel del tejido adiposo, principalmente es la síntesis de triglicéridos y depósito de triglicéridos, perdón, y la síntesis de ácidos grasos. Entonces, acuérdense bien, actividad de insulina, enfóquense en tejido adiposo, en tejido muscular o en célula muscular y en hepatocito. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? ¿Está claro? Dime, Gino.
Ya no, ya tienes diagnóstico. A un paciente que tú le sacas una glucosa mayor de 200 es diagnóstico, en ayunas mayor de 126, duplicándolas es diagnóstico. Si tú estás en duda, le puedes hacer, pero si tiene 300, ya es una persona que está en una hiperglicemia importante y hay que descartar más bien que no hay una crisis hiperglicémica, ¿no? Que entre las crisis hiperglicémicas tenemos dos estados, tenemos la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar. Entonces sí es importante de todas maneras valorar. ¿En qué momento yo hago la prueba o el test de tolerancia oral a la glucosa? Es cuando yo tengo esa duda. O sea, ¿es un paciente que yo puedo, no está muy bien todavía los datos, tengo datos que puede ser, no puede ser, ahí hago. O en pacientes también que yo puedo tener algunas consideraciones como enfermedades como el hipotiroidismo, cuando hay alguna alteración a nivel de la glándula suprarrenal, etcétera, que pueden alterarme los valores de glucosa y pues tengo que hacerle un test de tolerancia oral a la glucosa para valorar si es que es por enfermedad o ya es secundario a diabetes, ¿no? Ok, muy bien, Gino. ¿Alguien más? ¿Está claro? ¿Sí? Dime, Melissa. Sí, profesora, una consulta. En el caso de lo que es diabetes gestacional, ¿también serían los mismos valores que se dan acá, en ayunas? Correcto. En una diabetes gestacional son los mismos valores. Los mismos valores. El nivel de glucosa son los mismos. O sea, no se va a diferenciar si es diabética, perdón, si es gestante o no es gestante. Es la misma. Yo no debo de tener en una gestante mayores valores de 100. Y si es mayor o igual a 126, pues probablemente sea una gestante diabética. ¿Es un factor de riesgo? Sí, es un factor de riesgo. Pero, por ejemplo, en la diabética, ¿qué puedo observar? De repente tiene ayunas normal, por ahí una discretamente elevada, y pues, pero puedo tener es una causa de retraso en la curva. Entonces, sí, ella, por ejemplo, puede tener retraso en la curva y tengo que hacerle seguimiento. Por eso es importante la lectura y los tiempos, ¿no? Normalmente a las 2 horas yo debo de tener sí o sí valores normales en una persona normal, sino los valores que ya le he comentado. Gracias, profesora. Ok, Melissa, muy bien. ¿Alguien más? ¿No? ¿Está claro? Sí, profesora, todo claro. Ok. Listo, muy bien. Ahora, para tema de la práctica, lo que le voy a solicitar es pues, que me hagan un pequeño resumen para el informe. ¿Qué es más fácil para ustedes? ¿Un resumen o el Día de la Madre? No es para el lunes, tranquila. Se los voy a dar a plazo hasta el siguiente jueves. ¿Ok? No hoy día, no el lunes, no es para el lunes, tranquilos, no es para el lunes, es para el siguiente jueves. Ok, entonces lo que vamos a hacer es, les voy a entregar no, van a realizar un pequeño resumen, algo sencillo en realidad, es un pequeño resumen, o hacen un artículo o un resumen estructurado, por favor, de lo que es diabetes o prediabetes. Cualquiera de las dos opciones son valederas, ¿ok? Introducción, definiciones actuales, por favor. O si desea un artículo, pero no es solamente que me envíen el artículo, sino también es no mayor a 5 años, un artículo original, es decir, es un estudio original, no mayor a 5 años con relación a diabetes o prediabetes. Y obviamente con su discusión, ¿sí? Cualquiera de las dos. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Es correcto? Sí. Ok, Emil, perfecto. Profesora, disculpe, ¿es sobre diabetes o prediabetes o los dos? O diabetes o prediabetes. El informe es de test de Ya. tolerancia a la glucosa, o sea, ahí haces las definiciones. Si es un artículo, o prediabetes o diabetes, cualquiera de los dos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está claro, chicos? ¿O están durmiendo o el examen ha estado muy fuerte? ¿Cómo es? Profesora, ¿podría repetir, por favor? Ok.
El informe es, ustedes van a hablar del test de tolerancia a la glucosa y hacen sus criterios diagnósticos y sus referencias. Pautado. Si es un artículo o de prediabetes o de diabetes. No mayor a 5 años, un artículo original, con su discusión. ¿Ok? Individual. Hasta hoy día han tenido sueño, Yamil, se pasan, ¿no? Yamil pone, si ha estado tan fuerte el examen que no dejó con sueño. Ok. Bueno, chicos, hasta acá estamos terminando. Espero que pasen con sus mamás y las que son mamás un bonito día el día de mañana. Y ya estamos en contacto hasta nuestra siguiente práctica. Cuídense mucho. Tienen plazo hasta el jueves de la siguiente semana.